Buenas noches, chef. Buenas, buenas. Buenas noches con todos. Buenas noches, Buenas Chef. noches con todos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Por favor, enciendan las cámaras. Buenas noches, Che. Buenas noches, compañero. ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar un ratito que se conecten todos. Voy a esperar así exacto 8 minutitos que se conecten todos y continuamos. Por favor, enciendan las cámaras. Buenas noches, chef. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, chef. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Qué ¿Y bueno, me usted? alegro mucho. Muy bien, gracias. Ya. Muy bien, chef. Como les decía, voy a esperar unos 5 minutitos más para que se conecten todos y arrancamos. Listo, chef. No, solo al. Ok, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto, Sí, Chef. perfecto, perfecto. Como les decía, voy a esperar un par de minutitos más y arrancamos. Por favor, enciendan las cámaras. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, ya, perfecto. No sé Sí, por qué chef. mis audífonos me están diciendo que me estoy desconectando. Espero que no. Por favor, enciendan las cámaras. Kimberly, Wilfredo, Verónica, Ana Lucía, señor Contreras.
Ok, Kim, no pasa nada. ¿Cómo le va, chef? Buenas noches. Marquito, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Creo que ya están la mayoría, chef. ¿Cuántos son, Marquito? 50. 50. Oh, me falta la mitad. No, así mismo son ya. Luego Sí, sabes de la sí, grabación. en 2 minutitos ya arranco. Yo pensé que eran tantos. ¿Cuántos estuvieron la última vez, chicos? Siempre se conectan un promedio de 37 dispositivos, chef. Ok, perfecto, muy bien. Esos datos exactos son los que me gustan. Pero a veces, como hoy puede ser, se conectan 25, 28 dispositivos. Ok, bueno, arranquemos entonces. Bueno, nada, espero que hayan tenido una buena semana. Muy buenos días, tardes, noches con todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a arrancar, ¿ok? Primera cosa, quería comentarles una cosita. ¿Pudieron ya leer algo de los manuales, sobre todo de la parte de lo que era cocina europea? ¿Sí? ¿Cómo les fue? Bastante bien, ¿no? La lectura es bastante rápida, bastante fácil de seguirla. Y bueno, entonces para iniciar la clase, primero quiero hablar un poquito acerca de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre lo que era cocina europea, en la cual nos dimos cuenta cómo había sido el transcurso del tiempo desde civilizaciones que influyeron dentro de la cocina europea como tal y después se masificaron, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que Europa es uno de los continentes más pequeños que encontramos. Entonces, si bien tiene muchísima historia, si bien tiene muchas fases en las cuales en la historia nos va a demostrar que la gastronomía siempre ha estado presente, hoy nos vamos a meter en otro ambiente un poco más grande. Vamos a hablar del continente más grande del planeta y obviamente por ser el continente más grande del planeta vamos a encontrar un montón de diferencias culturales, ideológicas, religiosas, sociales y demás. ¿Ok? Espérense un segundito que tengo dos personas más que creo que se están conectando. Ahí está. Ok, bueno, como les decía, la semana pasada hablamos acerca del continente europeo y hablamos acerca de todo lo que tenía que ver con la historia del continente europeo. Dame un segundito, un segundito. Ok, listo. Tenía un canal abierto. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a trabajar acerca de lo que es el continente asiático, ¿sí? Primera cosa, para poder entender bien cómo funciona la cocina asiática, tenemos que entender cómo es el continente. Una de las fallas más grandes que tenemos nosotros cuando hablamos acerca de cocina asiática es que creemos que la cocina asiática se resume en China, Japón y por ahí los países emergentes gastronómicamente, ¿no? Actuales como Tailandia, Vietnam y demás. Pero estamos extremadamente lejos de la realidad. Estamos hablando de un continente que tiene casi que frontera, bueno, no casi, tiene frontera con Europa por un lado, por el mar, por el Océano Pacífico, por el Océano Pacífico del otro lado, y por el Océano Índico del otro lado, y obviamente por la Antártica del otro lado, ¿no? Entonces, estamos hablando de un lugar extremadamente grande, donde vamos a encontrar un montón de geografías súper diversas, desde desiertos, montañas, picos, nevados, playas, diferentes zonas térmicas,
Por ejemplo, Corea, China, Japón, ciertas partes del norte, vamos a encontrar que tienen épocas extremadamente frías, como también nos podemos encontrar con los veranos eternos de Tailandia, de Singapur y demás, ¿ok? Vamos a hablar del continente asiático basados en lo que es la gastronomía, pero no podemos hablar del continente asiático sin hablar de su geografía, ¿ok? Y obviamente de su historia. Si nosotros la semana pasada hablamos de Europa y nos hicimos un recorrido histórico de casi 3000 años, ¿sí? Desde que los romanos tomaron posesión del planeta en esa parte del mundo hasta, hasta toda la evolución de la cocina de vanguardia. Han sido casi 3000 años de historia. China tiene muchísimos más años. ¿Ok? Eso es una cosa muy, muy simpática porque siempre lo vemos como que Europa y Estados Unidos como que los países desarrollados de historia y demás, pero cuando las comunidades europeas andaban todavía en taparrabos, China ya era una de las potencias mundiales. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en claro muy, 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 muy fuerte cómo es la participación geográfica y la participación histórica de Asia dentro de la gastronomía. ¿Ok? Arranquemos desde qué es Asia y cómo se conforma Asia. ¿Okay? Asia es uno de los continentes más grandes, es el continente más grande del planeta y además es el continente con mayor población del planeta. Eso le hace una potencia sin ninguna duda. Pero al ser tan grande, no podemos dividirle como que todos los chinos son asiáticos, porque también vamos a encontrar musulmanes, vamos a encontrar cristianos, árabes. Recordemos que casi todas las religiones que hoy por hoy son las más grandes nacen en Asia, ¿sí? El catolicismo nace en Asia, el cristianismo nace en Asia, el budismo nace en Asia, el islam nace en Asia, eh, el judaísmo nace en Asia. Entonces, todas estas religiones que van naciendo y van surgiendo en todas las partes de Asia van a conformar diferentes formas de ver la gastronomía. Arranquemos desde los más conocidos porque son los más allegados a nosotros, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de comida árabe, hindú y demás, también es Asia, ¿sí? Por eso les decía, muchas veces pensamos que la cocina asiática tiene que ver solo con China, con Japón y por ahí algo de Vietnam. Y estamos completamente equivocados. Comida turca, mongola, vamos a encontrar un montón de estilos de gastronomía que están rodeadas por todas las partes de Asia. Tenemos que tener en cuenta algo claro. Si bien hay mucha diferencia entre poblaciones, cultura, religión y gastronomía dentro de Asia, hay un país dentro de Asia que es como el padre y madre de todo el resto de comunidades. ¿Cuál creen que sea? Voy a preguntar a uno solo porque si no me van a hablar entre todos y no nos vamos a entender. A ver, de los que están con la cámara. David, ¿cuál cree que es el padre y madre de todo el continente asiático? Japón. No, otro. Ángel. China. China, exactamente. China es el padre y madre de toda la comunidad asiática, ¿sí? Sobre todo de la parte de lo que es Asia Occidental y Asia Central. ¿Ok? Tenemos que entender que la historia de China se remonta a casi 4000 años antes de Cristo. Entonces, tiene mucha más evolución que la cocina europea y en un sentido ha sido 3 veces potencia mundial. Imagínense, dentro de 3000 años de historia, China ha sido 3 veces potencia mundial. Hoy sigue siendo una potencia mundial, pero si lo vemos hace unos 20 años, China no era una potencia mundial. Era una potencia emergente y demás. Pero esto nos enseña o nos muestra que en realidad todas las comunidades asiáticas siempre han estado muy presentes dentro de todo el desarrollo mundial de la historia. Y la historia tiene mucho que ver con la gastronomía, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de comida tailandesa o de comida vietnamita, que hoy por hoy son parte de las cocinas más fuertes del planeta, toda su descendencia son chinas. Si nosotros hablamos de comida japonesa, por ejemplo, Japón netamente son descendientes de los chinos. La comida mongola, si bien después tuvieron años, siglos de problemas, de conflictos, de invasiones, por ellos hicieron las murallas chinas y demás, también son pertenecientes a todo lo que tiene que ver con la cultura china. ¿Ok? Entonces, China va a ser nuestro eje principal dentro del reconocimiento de la gastronomía del continente asiático. ¿Ok? Cuando el continente asiático se forma,
obviamente, como les decía, es el continente más grande del planeta y como es tan grande, se divide en dos formas. Primero, por imperios y después por secciones geográficas, ¿ok? Vamos a hablar de 4 imperios fuertes dentro de lo que es Asia a través de los años. No todos surgieron y nacieron en la misma época. Cuando uno caía, el otro surgía. Cuando ese que surgía caía, surgía uno nuevo. Cuando el nuevo surgía, el que estaba primero volvía a resurgir. Entonces, todos estos casi 4.000 años de historia se han ido dando entre 4 potencias mundiales. La primera, China imperial, el imperio de China, muchas veces potencia mundial, otras ocasiones países emergentes y demás. Vamos a hablar sobre el imperio persa. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado un poco acerca de la invasión de los árabes hacia Europa? Bueno, el imperio persa fue uno de los imperios más fuertes que tuvo la capacidad de poder dominar Europa en ese momento, ¿no? El imperio babilónico, que ese fue uno de los imperios que más corto periodo tuvo, pero ahí nos vamos a encontrar con comidas espectaculares, espectaculares. Y después nos vamos a encontrar con el imperio del Japón, mucho más moderno, posguerra, anteguerra, actualmente sigue siendo una potencia mundial, tanto en tecnología, ingeniería, gastronomía. Hoy por hoy también la cocina japonesa es como que uno de los puntos más fuertes de todo lo que nosotros conocemos de Asia, ¿no? Ahí hay un problema también grande. Hoy por hoy nosotros nos dicen comida japonesa, a nosotros se nos viene a la cabeza 3, 4 cosas, ¿no es cierto? Sushi, ramen, mochis, no sé, ¿alguien más me puede decir uno? Olafán, no. Sashimis, rames. No, justamente ese es el único que no. El nombre del chaulafán es un nombre latinoamericano. En realidad, el chaulafán nace alrededor del mundo, no por Asia, sino por la combinación o por el mestizaje que ha tenido Latinoamérica con muchas partes de Asia también. Netamente el arroz chaulafán, como le quieres decir, nace en Perú. Es una mixtura entre la comida peruana y la comida china. ¿Y por qué se da esta mixtura? Porque dentro del imperio chino eran uno de los mejores comerciantes por mar y por tierra también. Después hablaremos un poquito sobre la ruta de la seda. Pero China es un comerciante brutal y comienza a equiparar y a llegar a todas las partes dentro del Océano Pacífico porque era donde ellos dominaban, ¿no? Entonces, cuando llegan a América, después de la conquista de los españoles, comienzan a acentuarse en varias partes de Latinoamérica. Los dos puntos más fuertes de América en general, San Francisco y Perú. Ahí es cuando nace todo esto de la cocina Nikkei, la cocina fusión peruano-japonesa, peruano-china y demás. Pero en realidad el chaulafán no es un plato chino para nada, es un plato latinoamericano que viene de una zona de China que se llama Cantón. Hoy por hoy, si nosotros hablamos de la comida cantonesa, es una de las cocinas más fuertes de China, pero todo lo que nosotros conocemos como chaulafán viene de su antecesor, que es el arroz frito chino o el mi hao. ¿Ok? Entonces, el chaulafán no es un invento nuestro, es una adaptación con producto latinoamericano de un arroz frito consumido en la parte de Asia. ¿Ok? Entonces, como nosotros hablamos de Asia, vamos a encontrar ciertas similitudes en casi todos los países de Asia, sobre todo en productos. Opa. Sobre todo en productos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de productos, ¿cuál creen que sea el producto estrella de la cocina asiática? Y asiática me refiero a cocina hindú, cocina turca, cocina china, cocina japonesa, cocina vietnamita, cocina coreana. ¿Cuál creen que sea el producto estrella de Asia? ¿Quién está muriendo por ahí? Por favor, ponga silencio en su micrófono, por favor. ¿Ok? ¿Cuál cree que sea el producto estrella dentro de Asia? Byron, cuénteme. Ramen, ¿no? No, el ramen es un plato, a eso es lo que iba, ¿no? Siempre que hablamos de comida asiática nos enfocamos únicamente en China y en Japón. ¿Cuál? Las pastas. Las pastas. En realidad, la pasta es un producto que se crea en China, pero no es común en otros lados. Por ejemplo, tú no vas a encontrar nuts en Kazajistán, en Uzbekistán, que también son parte El de arroz. Asia. El arroz, exactamente, el arroz. El arroz es el producto base de toda la comida asiática, ¿ok?
tenemos unas pequeñas diferencias en el consumo del arroz. Nosotros también somos un país muy arrocero. Ecuador, Colombia y Perú son países que consumen arroz, pero sin miedo. No todo el resto de América, pero Ecuador, Colombia y Perú, sin miedo con el arroz. La diferencia con Asia es que ellos todos comen arroz, con sus diferentes variaciones, con sus diferentes productos, con su diferente calidad, perdón, del grano, pero todos consumen arroz. ¿Ok? También hay Si nos bebidas de ponemos, arroz. Disculpe. perdón, Sí, también hay bebidas de arroz allá en Asia. bebidas. El Y saque. A full ver, dime mariscos una. también. El saque. ¿El saque? El sake es una bebida de arroz. Los mariscos, no. Otra vez, vuelvo a lo que decía antes. Creemos que la cocina asiática se basa en Japón y en China, pero en realidad el continente asiático es tan grande que hay partes que no tienes mar, sino a 4 o 5 días de viaje. Entonces, los mariscos no es un producto principal, ¿ok? El producto principal en base a todo lo que consume la población asiática es el arroz. Los mariscos los vamos a encontrar en zonas costeras, cierta parte de China, cierta parte de Japón, cierta parte de Tailandia y demás. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Israel, su comida va a cambiar completamente. Vamos incluso a pensar que la cocina de Israel, ¿sí? O la cocina kosher, tiene más connotaciones europeas que asiáticas, ¿ok? Cuando tenemos en cuenta que obviamente esas zonas se encuentran dentro del continente asiático. Si nos vamos, por ejemplo, para la India, vamos a encontrar que el consumo de arroz es siempre permanente. ¿Pero qué tipo de arroz? Un arroz que tenga mucha cantidad de aglutinamiento, es decir, mucha cantidad de almidón. ¿Y por qué creen que consumen los arroces que tengan buena cantidad de almidón? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros lo traduciríamos a un lunfardo nuestro, estaríamos hablando de un arroz sopudo, ¿no? Un arroz de chobolas, un arroz pegojoso. ¿Por qué creen que Asia consume un arroz que tiene una densidad muy compacta? Sopudo. Tipo sopudo. Ajá, exactamente. ¿Por qué creen que el arroz que se consume en Asia es sopudo? Es algo extremadamente simple de darse cuenta. El arroz sopudo que se consume en Asia es por la facilidad de comer. Nosotros utilizamos utensilios occidentales, cuchillos, tenedores, cucharas, etc., etc., que nos permiten agarrar ciertos productos de diferente forma, ¿ok? Pero si tú te quieres ponerte a comer un arroz como el que nosotros hacemos diariamente en Asia con palillos, se te cae en todo, ¿no es cierto? Recordemos que Asia tiene una división tan grande que vamos a encontrar países que comen con palillos y el arroz tiene que ser masacotudo, pegojudo, como ustedes lo quieran decir, para que se puedan agarrar dentro de los palillos, pero no todo Asia consume así. La gran parte de Asia del otro lado consumen el arroz con las manos. Y ahí nos metemos en costumbres, en religión y en historia. Arranquemos con la primera, costumbres. La costumbre es el consumo del arroz, ¿ok? Religión. Todos los países que conforman el continente asiático consumen arroz porque no interesa la religión que tú practiques, el arroz es un producto permitido en ellos, pero hay ciertos lugares donde no se consumen otros productos por cuestiones religiosas. Ahora hablamos un poquito de eso, ¿ok? Chef, Uno una de los, pregunta. claro, ¿Nutricionalmente comer así el arroz es bueno o malo? Así como comen los chinos, sopudo y todo eso así. a ver, nutricionalmente no hay ninguna variedad si te comes del arroz o pudo con que te comas del arroz más granulado. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El continente asiático es el continente que tiene menor cantidad de obesidad, ¿sí? Es el país que tiene menores índices de muertes por diabetes y es uno de los continentes que tiene mejor administrado el balance nutricional dentro de las comidas, ¿sí? La forma en la que ellos comen es muy nutritiva. ¿Cuándo has visto un chino gordo? Complicado, ¿no es cierto? Complicado ver a un chino gordo. Pocos, muy pocos, ¿ok? Eso tiene mucho que ver con el sentido de la comida que ellos tienen, ¿ok? Con la cantidad de producto que ellos tienen. Y ahí me voy a meter un poquito más en esto del producto. El balance nutricional que tiene la cocina asiática, sobre todo las partes de Asia Central y Asia Occidental, está muy bien equilibrada. Por ejemplo, los chinos, japoneses, coreanos y demás
consumen las sopas al final del menú. Nosotros consumimos las sopas al inicio del menú, ¿no es cierto? Ellos consumen las sopas al final del menú. ¿Para qué? Para que la sensación de satisfacción sea mucho más ligera, para que tu cuerpo se sienta más ligero, ¿ok? Otra de las cosas, la combinación de productos que ellos tienen y de verduras y de carnes, con los métodos de cocción que ellos tienen, son mucho más ligeros que los que nosotros encontramos acá en Occidente. Hablemos un poquito, hagamos una pequeña comparación rápida. La semana pasada habíamos hablado que Europa eran los padres y madres de los guisos y estofados, ¿no? Carnes, grasa, cocciones largas y largas y largas, 3, 4 horas para cocinar un pedazo de carne que se cocina con sus propias grasas y que se saturan y demás. La cocina asiática se caracteriza por ser rápida, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, un instrumento de ellos es el wok. Es una cocción muy rápida, muy ligera. Y si nos ponemos a pensar, su forma de alimentarse es como que muy balanceada. Tienes arroz como base de carbohidratos, verduras por un lado, sí o sí verduras, sí o sí, cierto tipo de proteínas y se acabó, ¿ok? Entonces, ellos manejan una nutrición dentro de la gastronomía muy, muy bien marcada. Por eso, como les decía, no es el continente que menos propensos son a tener problemas de obesidad y de alimentación, ¿ok? Como Asia es un continente extremadamente grande, se divide en 6 partes y cada una de estas 6 partes va a tener connotaciones gastronómicas diferentes. La primera que vamos a encontrar es Asia septentrional. En esto vamos a encontrar, por ejemplo, al país de Turquía. Turquía es la puerta entre Asia y Europa, ¿ok? Vamos a encontrar ciertos tipos de comida mucho más especiadas. Están más cerca a la India que a China. Están más cerca a la parte de Sudáfrica que de China. Entonces, no vamos a encontrar una comida tan asiática como nosotros creemos. Lo vamos a encontrar mucho más europeizada. El siguiente que vamos a encontrar es Asia Central. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes que me digan un nombre de un país de Asia Central, Michelle, dime algún nombrecito de algún país de Asia Central. ¿Sabes de alguno? ¿No? ¿Por qué creen que no sabemos de Asia Central? Porque todos los países que conforman Asia Central son los países que menos aportan gastronómicamente hablando, ¿no? Menos aportan gastronómicamente en todo el desarrollo de la cocina asiática. Aquí nos vamos a encontrar con países como Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán. En realidad son todos países que están metidos en el corazón de Asia y para poder salir a las zonas de influencia, que son los mares y ríos y demás, tienen que pasar días. Entonces, la comida de este tipo de países son muy poco conocidas, pero obviamente al seguir estando dentro de África, vamos a encontrar que tienen un producto en común, el arroz, y el arroz y el picante, ¿no? Otro de las zonas de las que vamos a dividir Asia es Asia Occidental. Aquí ya nos vamos a encontrar con países que sí tienen un poco más de cultura gastronómica, pero su cultura gastronómica está basada en su forma de religión. Aquí nos vamos a encontrar con todos los países árabes, ¿ok? Arabia, Qatar, Emiratos, etc., etc., etc. Su influencia gastronómica está dada más por la religión que por la zona geográfica, ¿ok? Conocemos cuál es la religión que estos países pregonan, ¿no? Esta El Islam. religión, el Islam, exactamente el Islam. Y esta religión no solo que va a influir en esa zona de Asia, sino va a influir en muchísimos otros países más. El Islam, espérenme un ratito que tengo 2 personas que están, ahí está. El Islam es una religión extremadamente dura, ¿sí? En todo sentido, en su forma de vestir, en sus creencias, en su lectura, en su fanatismo religioso y demás. Y así como es Es muy una religión, estricta. exactamente, como es una religión extremadamente estricta en todos sus niveles, en la gastronomía también tiene que ver eso, ¿ok? Entonces, la gastronomía de todos estos países árabes, ¿sí? Está denotada o está puesta gracias a la religión que ellos trabajan, que es el Islam.
Después vamos a encontrarnos con una de las comidas de las gastronomías emergentes que están dadas en un sector de Asia, que es Asia, el sudeste asiático. Hoy por hoy estamos invadidos de la comida del sudeste asiático. ¿Por qué? Porque está de moda, y no solo porque está de moda, sino porque está muy rica, ¿sí? Por ejemplo, ahí nos vamos a encontrar con todo lo que tiene que ver con Tailandia, India y sabores extremadamente especiados, ¿no? Vamos a encontrar equilibrios en una parte, como en la comida thai, donde podemos encontrar picantes, alimonados, acidulados, pero a su vez vamos a encontrar el picante en el arroz. Vamos a encontrar cierto tipo de pescados y mariscos, porque obviamente ellos son países costeros, de muy buena calidad. Hoy por hoy la comida tailandesa es una de las mejores cocinas del mundo, pero tiene mucho que ver con la cocina asiática, todo casi que ver con la cocina asiática. ¿Ok? Y después nos vamos a ir con la parte de Asia Occidental, que esa es la que más conocemos, ¿no es cierto? Esa es la que les decía que todos pensamos que cuando hablamos de comida asiática siempre nos vamos a enfocar a esa raza y a esa parte, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con China, con Japón y con Corea. Y aquí hay unas cosas un poquito simpáticas. Por ejemplo, en la comida tailandesa, si bien son descendientes de los chinos, la forma en la que ellos tienen de comer es con cubiertos, no con palillos. Y eso tiene que ver también con la influencia europea que ha tenido. Recordemos que Europa tuvo influencias árabes, influencias romanas, griegas, egipcias y demás. Pero Asia tampoco se queda atrás, ¿eh? Por ejemplo, el imperio de Japón, que es uno de los imperios más grandes que se dio, también estuvo dominado por una potencia europea. ¿Alguien sabe por cuál? Lejos, lejísimos, queda uno del otro lejísimos. España, España, el imperio español tuvo unos cuantos años que dominó toda la parte de lo que era Japón. ¿Ok? Entonces, hay una historia muy simpática que el otro día estaba leyendo que hablaba acerca de los espadachines españoles en comparación con los samuráis japoneses, ¿no? Siempre hemos creído que los samuráis eran un ejército súper fuerte, súper poderoso, con sus armas increíbles, invencibles y demás, y en realidad pasaron sometidos bajo el Imperio Español durante muchísimos años. Entonces, ahí hay que tener en cuenta toda esta dualidad y todo este mestizaje que encontramos dentro de la gastronomía. ¿Ok? Bueno, ahora que hemos hablado acerca de los 4 imperios que formaron Asia, el imperio chino, el imperio persa, el imperio babilónico y el imperio de Japón, hemos dividido a Asia en varios sectores para poder entender cómo funciona mejor y cómo es la diferencia en los gustos, tradiciones y religiones gastronómicamente hablando. Les voy a poner un pequeño video en el cual vamos a hablar acerca, o el cual va a hablar, más bien el video, va a hablar acerca de cómo está dividido y cómo se encuentra geográficamente Asia. Cuando nosotros hablamos de continentes o de historia gastronómica de ciertos lugares, sí o sí tenemos que conocer toda la parte geopolítica. No podemos hablar de comida latinoamericana sin conocer dónde está, sin conocer sus regiones, sin conocer su lengua, ¿ok? Entonces, tenemos que hablar un poquito acerca de lo que es este continente. Recordemos que el continente asiático, aparte de ser el continente más poblado, es el continente donde mayor cantidad de lenguas se habla. Imagínense eso. En un lugar encontramos la mayor cantidad de personas del planeta y ahí mismo encontramos la mayor cantidad de lenguajes del planeta. Entonces, vamos a ver, primero, antes de arrancar ya de lleno con lo que es la gastronomía asiática, tenemos que conocer un poco de la estructura geopolítica de Asia, ¿ok? Hice todo lo que me dijeron para que suene el audio. Espero que esto funcione, ¿ok? Son videos cortitos que les tengo preparados. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahorita se ve. Ok. Me avisan si se escucha, que es lo importante. ¿Sí? Pues no, no se escucha. No, no se escucha. ¿No se escucha? Oh, no sé, ya hice todo lo que me dijeron. Tengo todas las ventanas abiertas, todos los cookies abiertas. Bueno, vamos a hacer igual que lo hicimos la semana pasada, ¿ok? Les voy a copiar los links y les voy a mandar directamente, En Zoom sí le puso les voy compartir a el mandar audio. directamente al chat. Un segundito.
Ok, este video es cortito. Dura aproximadamente 5 minutos. Chequéenlo, mírenlo y en 5 minutos volvemos, ¿ok? Bienvenidos a Asia, el continente más grande de todo el mundo, que se extiende desde Oriente Medio hasta Japón. ¡Ay, es sobrecogedor! Allí están los jardines imperiales, el altar Meiji, la fábrica de Hello Kitty. Un continente que a veces solemos ningunear al decir, por ejemplo, que todos son chinos, o que todos los chinos son iguales. Caballeros, les presento al asiático. Compacto, lampiño y muy inteligente. Proyectamos 10.000 millones en 5 años. Asia es un continente milenario con una cultura que se ha mantenido ajena a Occidente desde hace miles de años. El continente, por ejemplo, más poblado del mundo. Como curiosidad, ¿sabías que hay más gente viviendo dentro de este círculo que fuera de él? Es por tanto por lo que tenemos que conocer cuáles son las características del relieve asiático. ¿Estáis preparados? ¡Viva! ¡Los Simpson al imperio del sol naciente! ¡Cuidado con el gon, tú! ¡Adelante! Lo primero que tenemos que saber es que Asia se sitúa al este de Europa, al oeste del Océano Pacífico, al sur del Océano Glacial Ártico y al norte del Océano Índico. Comenzamos a estudiar pormenorizadamente las características del relieve de Asia. Comenzamos destacando las costas asiáticas, las cuales en el norte del continente se encuentran heladas debido a la cercanía con el Océano Glacial Ártico y al Polo Norte. Asimismo, en sus costas se encuentran grandes penínsulas, como es el caso, por ejemplo, de la península de Kamchatka, de la península de Corea, de la gran península arábiga en el Océano Índico, una zona desértica que hoy es importantísima en el mundo debido a los yacimientos de petróleo. Mujeres y niños de los bandidos. Oh, te sacaré de este sol del desierto de alguna forma. Nos iremos en tanque ahora. Así como también de la península de Indostán y la península de Indochina. Destacamos también la existencia de varios golfos, como es el caso del Golfo Pérsico, el Golfo de Bengala o el Golfo de Siam. En cuanto a las islas, tenemos que destacar la gran isla, que es Japón, y las islas que nos encontramos lindando entre Asia y Oceanía, como por ejemplo las islas de Borneo, Sumatra, etc.
En la isla de Japón tenemos que destacar el monte Fuji, el pico más alto de la isla con 3.776 metros de altura, y una de las estampas más conocidas de la isla japonesa, uno de los países, por cierto, más avanzados tecnológicamente del mundo. Bienvenido. Es un honor recibir sus necesidades. Comencemos hablando del relieve dentro del continente asiático, para hacer primero mención a la existencia de grandes llanuras, como es el caso de la Gran Llanura Siberiana, la cual se extiende en toda la parte norte del continente. Destacamos también otras llanuras de origen fluvial, es decir, que se encuentran junto a grandes ríos, como por ejemplo el río Ganges en la India o la llanura del Yangtze en China. En el centro del continente nos encontramos con la meseta del Tíbet, la cual es la meseta más alta del mundo. En esta zona central del continente nos encontramos también con una de las grandes maravillas arquitectónicas mundiales, como es, por ejemplo, la Gran Muralla China, de la cual se decía erróneamente que podía verse desde el espacio. ¿Por qué? Porque es una de las más grandes construcciones hechas por el hombre, debido a que se extiende desde la península de Corea hasta el desierto de Gobi, con una extensión de nada más y nada menos que 21.000 kilómetros. Las obras de la Gran Muralla China comenzaron hace 2000 años para repeler a los invasores bárbaros. Llega el enemigo, vamos a luchar. En esta elevada zona central del continente nos encontramos también con el desierto de Gobi y el altiplano de Mongolia. Y por contra nos encontramos también en el continente con zonas de depresión, es decir, que se encuentran por debajo del nivel del mar, y tenemos que destacar una en concreto, una de las zonas más bajas de toda la Tierra, la depresión del mar Caspio, del mar Aral y del mar Muerto. Y por último, en el continente asiático tenemos que destacar la madre de todas las cordilleras, es decir, el Himalaya, la cordillera más alta del mundo, que está formada por montañas jóvenes, montañas muy altas y escarpadas. De entre todas estas montañas tenemos que destacar el techo del mundo, el Everest, con una altura de 8.848 metros. Aquí Roma Base. Rob, ¿dónde estás? En la cima del Everest. Hemos llegado. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado mucho el relieve asiático tan extenso. Chévere el micrófono. Lo escuchan. Ahí. Como les decía, con esta reseña rapidísima de lo que es geográficamente Asia, nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas. Vamos a ir una por una. Primero, no sé quién compartió el video, pero muchísimas gracias. Por favor, les voy a mandar en los próximos links igual para que lo compartan. Comparte el link y yo ya les comparto en la pantalla. Listo, gracias, Marquito. Bueno, como les decía, Asia, al ser un continente tan, pero tan grande y con tanta historia y con tantos años y con tanta evolución, ha tenido que pasar por varias cosas, pero hay una de ellas que es el que ha hecho el cambio radical en la cocina de todo Asia y de gran parte de África y de Europa también, la ruta de la seda. ¿Ok? La ruta de la seda es un elemento que nos ha dado muchísimos beneficios gastronómicamente hablando a todo el planeta, no solo a Asia, no solo a Europa, no solo a África, ¿no? Esta ruta de la seda arranca desde que la primera dinastía china comienza a surgir y comienzan a ser potencia. Entonces ellos se dan cuenta que al navegar por el río Amarillo, que si no se ubican es el río más largo que cruza casi todo China y todo China se desarrolla a lo largo de ese río, dicen, bueno, ya llegamos hasta el fin del río Amarillo, tenemos que seguir adelante. Y comienzan a trazarse una ruta desde China hasta Europa, incluso pasando por África. ¿Ok? Entonces, toda esta ruta de la seda lo que hizo fue comenzar a posesionar lugares que antes eran solo de paso para la gente nómada, ¿no? De estas partes del continente. Entonces, con la ruta de la seda comenzamos a ver varias cosas fundamentales. Primero, comercio. Después, especias, ¿sí? Toda la parte de lo que es Asia Occidental, nos vamos a encontrar que están cargados de especias
y que después los vamos a encontrar en otro tipo de cocinas. Los vamos a encontrar dentro de la cocina thai, lo vamos a encontrar dentro de la cocina hindú, vamos a encontrar muchísimas especerías dentro de la cocina china, todo lo que son salsas, dentro de la cocina japonesa también, la cantidad de especies que lleva un miso para un ramen, es impresionante. Todo esto es gracias a la ruta de la seda, ¿ok? Como es un continente tan grande, obviamente no lo podemos dividir país por país, ¿no? Es absurdo, sería absurdo si me pongo a hablarles de la gastronomía de cada uno de los países, porque incluso muchos de esos países ni siquiera son conocidos gastronómicamente, ¿ok? Entonces, vamos a dividir el continente asiático en 4 cocinas fuertes. La cocina china, la cocina japonesa, la cocina tailandesa del sur de Asia, del sudeste asiático más bien, porque no solo es Tailandia, China, Japón, Tailandia y... Ay, me está faltando una. Y la comida hindú, ¿ok? Estos 4 elementos son, o estos 4 países son las potencias gastronómicas dentro de este continente. En primer lugar, la comida china, ¿sí? Muchos van a decir, no, pues que la comida japonesa es mucho más... está mucho más de moda que el sushi, que el ramen, que los mochis, que no sé qué. No. La comida china ha generado influencias gastronómicas en todo el planeta, como lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Del chaulafán, que nosotros creemos y decimos, sí, vamos a un chifa, comida china, comida chaulafán, es más latino que cualquier otra cosa, pero la influencia es la que cuenta, ¿ok? Cuando nosotros nos damos cuenta que un país tiene una influencia tan grande dentro de la cocina, nos damos cuenta que es una potencia. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrarnos con la comida china como influencia gastronómica de todo Asia. No hay país asiático que no haya tenido influencia de la cocina china, por varias cosas. Primero, porque fue uno de los imperios más grandes del planeta. Segundo, porque fue uno de los imperios más antiguos del planeta. Y sobre todo, porque ellos generaron toda esta parte de la comercialización y el mestizaje gastronómico gracias a la ruta de la seda. El segundo país de mayor potencia gastronómica dentro de Asia va a ser Japón. ¿Ok? Japón es el país más alejado dentro del continente, literal, está completamente alejado del continente, es un conjunto de 100 y piquito de islas que siguen siendo parte del continente asiático, pero no están en la parte continental. La comida japonesa se rige bajo muchas tradiciones muy estrictas, pero hay que entender que estas tradiciones muchas veces estaban dadas por la comida china, ¿sí? ¿Okay? Entonces, muchas de las cosas que nosotros creemos japonesas vienen de China. La tercera, la cocina del sudeste asiático, sobre todo la cocina thai. Recordemos que Tailandia o los tailandeses, por así decirlo, no Tailandia, sino más bien los tailandeses, fueron, se formaron por migraciones chinas. Después de la primera caída del imperio chino, muchas personas comienzan a salir de sus ciudades, comienzan a buscar nuevos lugares para evitar la guerra y demás, y muchas de estas personas se asientan en el sudeste asiático, ¿no? Lo que hoy conocemos como Tailandia, Vietnam y demás. Entonces, la comida de estos países tiene una gran influencia china, pero también tiene una gran influencia europea. ¿Por qué? Porque ellos fueron dominados por ciertas partes de Europa, como Países Bajos y Francia e Inglaterra, durante muchos años. Entonces, ellos son de los pocos países asiáticos que utilizan cubiertos occidentales para su consumo. ¿Okay? Y el tercer país fuerte que vamos a hablar dentro de la cocina asiática es India. ¿Okay? Hay cosas que tenemos que de ley entender de la India. Primero, es uno de los países más grandes de Asia y es uno de los países más poblados del mundo. Es uno de los países que están dentro del BRICS, que es ahora el conjunto de países emergentes. Seguramente lo vieron en las noticias la semana pasada, que ahora el BRICS está como que on fire. Entonces, India es una de las potencias emergentes del mundo y su cocina también es una potencia. Yo creo que las redes sociales no le hacen buena fama. Si nosotros nos ponemos a ver redes sociales, no sé, Instagram, TikTok o lo que sea, vamos a encontrar 1 millón de videos de comida hindú y decimos, ni de casualidad me como eso. O me muero, o no sé qué, que cocinan en el piso, con los pies, con las axilas, o sea, y en realidad eso no es comida, no es la verdadera comida hindú.
¿sí? Puede ser la comida popular hindú, o puede ser como que no sé, como que algo muy básico de la cocina hindú, pero no tiene nada que ver con eso. La cocina hindú se va a basar en 3 productos que sin ellos no podrían ser. Pueden 4 en realidad. El arroz como base, el coriandro o las semillas de cilantro, el polvo de ají y la cúrcuma. Esa es la base de toda la comida hindú, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un tag masala, de un laspachum, de un pico masala, siempre vamos a hablar de una mezcla, de una combinación de especias, pero esos 3 elementos son los que van a estar siempre presentes. Sí, obviamente después puedes llevar muchísimos otros, como los té chai de canela cardamomo y demás, pero la cocina asiática, la cocina hindú, perdón, va a estar basada en estos 3 productos, en estas 3 especias. Después vienen muchísimas más. Por ejemplo, un buen curry, dicen que tienen elementos, no sé, como de 3 o 4, perdón, como de 30 o 40 ingredientes para hacer un curry. Hay otras personas que ponen 5 o 6. El mismo famosísimo condimento que ocupamos, el All Spice, que es una combinación de como 20 especias, viene de allá, viene de la India. Entonces, esas 4 cocinas fuertes son las que vamos a estudiarlas, ¿sí? Porque sería de ganas si les pongo a investigar acerca de la cocina de Kazajistán. Ni siquiera sabemos dónde está Kazajistán como para poder entender su gastronomía, pero sí vamos a entender la gastronomía de países influencia y de países potencia dentro de esto, ¿ok? Arranquemos por la comida japonesa, arranquemos no tengo ningún orden, pero arranquemos con la comida japonesa, que es lo que ustedes más conocen, ¿ok? Como les decía, la comida japonesa viene influenciada y viene dada por la comida china. Es más, los japoneses, mucha parte de la población japonesa son descendientes de los chinos, ¿ok? ¿Cómo se forma o cómo se nace el imperio del Japón? Nace igual que Vietnam. Nace por el éxodo de personas de China, por todas las peleas que ellos tuvieron durante siglos, que tratan de buscar lugares con más paz, con más tranquilidad, toman la mar, obviamente gran parte de China son muy buenos navegantes, llegan a Japón y comienzan a establecerse, ¿no? Comienzan a tomar algo de sus idiomas, comienzan a mezclarlos con otros y nace otro imperio completamente diferente. Muchas veces los japoneses se enojan cuando les decimos chinos. Ellos dicen que son una raza diferente, que su lenguaje es diferente, que su cultura es diferente, y es verdad, ¿sí? Un chino y un japonés, aparte del aspecto físico, no se parecen en nada más, ¿ok? Entonces, hablemos dentro de la cocina japonesa. Productos principales dentro de la comida japonesa. Y ahí sí lo que me decía Kimberly, o no me acuerdo quién me decía, pero creo que era Kimberly, perdón. Mariscos y pescados. Obviamente, si eres una isla, tu factor de proteínas siempre va a ser lo que el mar te dé, pero no quita que ellos no tengan la capacidad de producir otras cosas. Y ahí viene algo importantísimo, y mucho de eso tiene que ver con la religión también. Cuando llegan cierta cantidad de chinos a Japón y comienzan a establecerse bajo el adoctrinamiento chino que tenían en ese momento, que era basado con el hinduismo, perdón, con el hinduismo. Entonces, habían ciertos elementos de productos que ellos no consumían. Por ejemplo, la carne de res, para ellos era un producto que no se debía consumir. Pero cuando comienza a formarse Japón, ¿sí?, tienen que alimentarse de todo lo que pueden. El mar es su proveedor principal, pero el ganado también. Y si lo vemos hoy por hoy, la mejor carne del mundo es la carne de Wagyu, que viene de Japón, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo este mestizaje ha producido cambios radicales dentro de la cocina. ¿Perdón? El Kobe también es de Japón. Bueno, todo lo que hablamos de este tipo de Wagyu, Kobe y demás, no es una raza de animal, es una zona de Japón. ¿Ok? Por ejemplo, la zona de Kobe conforma, si no me equivoco, perdonen si me tiro alguna falla con la cantidad de lugares, pero si no me equivoco, la carne de Kobe compone 4 regiones de una de las islas de Japón. La carne de Wagyu compone 2 regiones del Japón principal, por así decirlo, de la isla más grande. Y las
Dos, son de las mejores carnes que hay en el planeta por su mantenimiento, por su alimentación. Es más, la carne que tú me dices, la de Kobe, está alimentada con bagazo de aceitunas. Imagínate la cantidad de Perdón, chef. grasa que tiene. ¿Perdón? Wagyu sí es la raza, Kobe es de donde sale la raza. Wagyu es la raza, Sí, Kobe y es de donde Kobe es sale la... todo. Ajá. Exactamente, por eso les decía, dentro de Kobe, ¿sí? Dentro de la alimentación que tiene el ganado de Kobe, está puesto aceitunas, porque en esa zona se genera o se produce, más bien dicho, aceite de oliva. Entonces todo el bagazo que queda después de la prensa se le da a los animales, a las reses. Entonces vamos a tener un agregado de grasa muy grande y por eso obviamente los marmoleados que tenemos. Pero si bien es una de las carnes más preciadas del mundo, no es el producto más famoso de ellos, para nada. ¿Cuál creen que sea de los productos más famosos de la cocina japonesa? De los platos japoneses. No me van a decir que a estas alturas no conocen platos japoneses, por favor. Estoy seguro que Sushi, todo el mundo. ramen, Ya, el sushi, el ramen, ¿qué más? esa alga tórica. Las algas nori, en realidad eso sí es de todo Asia, pero ¿qué más podemos encontrar? Un postrecito, ¿qué me dice un postrecito? Hoy están de moda los postres japoneses. Dumpling, el mochi. también. El mochi, el dumpling, los dumpling tienen Son salados. No, hay también unos dumplings dulces, pero no tiene una historia japonesa, más bien tiene una historia coreana. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la península coreana, ¿ok? Pero sí, el sushi, el ramen, sashimi, el desposte de atunes, todo este tipo de elementos son muy tradicionales dentro de la cocina japonesa, pero hay que entenderlos del por qué, ¿no? Les voy a poner un pequeño videito, o bueno, más bien les voy a mandar el link de un video en el cual vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Japón. Los videos que tengo para hoy son un poquito largos, entonces si es que no me da el tiempo de verlos todos, se los voy a enviar para que los puedan ver en casa, ¿ok? Les acabo de enviar un pequeño link donde vamos a hablar un poquito sobre la cocina japonesa, que es una de las más grandes del mundo y una de las más grandes de Asia también, ¿no? Revísenlo y en unos 15 minutitos lo vemos. Bueno, o Marquito, si me puede ayudar poniéndola en la pantalla, le agradezco. Como el Matsuri, para honrar sus tradiciones y celebrar las cosas pequeñas de la vida. El Matsuri es una fiesta muy popular. Los puestos de comida callejeros atraen a la gente y añaden un ambiente festivo al Matsuri. Ahora, experimente la cultura culinaria japonesa desde los platos más sencillos y comunes hasta los platos delicadamente decorados que son auténticas obras de arte. Japón, un placer para el paladar. Osaka es la segunda ciudad más grande de Japón y también el centro comercial e industrial más grande de la zona occidental del país. Con sus abundantes recursos humanos, Osaka ha sido llamada desde mucho antes de la era Edo la cocina del mundo. En Osaka hay un lugar llamado la cocina de los plebeyos y se encuentra en el mercado de Guromon, que cuenta ya con 180 años. El mercado de Guromon es visitado por unos 15 o 20 mil clientes. A pesar de ser un mercado general en el que se puede comprar cualquier producto, es particularmente famoso por su rica selección de productos del mar. Entre los pescados frescos, uno de los más populares de Japón es el pez globo. A pesar de que el pez globo tiene un veneno que puede ser mortal, los japoneses comen íntegramente el pescado una vez han eliminado el veneno.
Hay muchas recetas, incluyendo el sashimi, en las que se utiliza la piel y se puede preparar una sopa o simplemente a la plancha con sal. En Osaka hay restaurantes especializados en platos de pez globo. En la entrada de estos restaurantes hay unos divertidos dibujos de pez globo. Entre los platos a base de pez globo, la sopa caliente del mismo es algo que puede disfrutarse en cualquier momento sin preocuparse por el precio. Sin embargo, la esencia de la cocina del pez globo es el sashimi de pez globo. El sashimi es un plato japonés muy famoso. Es reconocido como un plato exquisito en ciudades como Nueva York y París. El sabor del sashimi de pez globo depende de lo fino que se corte el pescado. Se sirve con salsa de soja y mostaza verde. El cocinero que lo prepara debe dominar el arte de cortarlo finamente para así conservar tanto como sea posible el sabor fresco del pescado. La primera vez no sale bien. Hay que pasarse 4 o 5 años solo para aprender a limpiar y a cortar un pez globo para preparar una sopa del mismo. El sashimi de pez globo se decora con unas pocas verduras y piel de pez globo para que tenga un aspecto apetitoso. La cultura culinaria japonesa es tanto un festín para los ojos como para el paladar. Ahí radica la esencia de la comida japonesa, incluso en el plato en el que se sirve el sashimi de pez globo. El sushi es uno de los platos japoneses más famosos y es conocido en todo el mundo. Aunque el sushi puede variar mucho de precio, es, sin lugar a dudas, el plato japonés más popular. El cocinero empieza a preparar el sushi inmediatamente después de recibir la orden. El cocinero debe ser muy hábil para darle forma al arroz sin tenerlo demasiado tiempo en las manos para que el comensal disfrute de un sushi fresco. Nunca lo he calculado, pero supongo que la diferencia puede estar en la cantidad de arroz. Aunque de uno a otro no creo que varíe ni en 10 granos. El sushi representa orgullosamente la cultura culinaria japonesa. El sabor tradicional va transmitiéndose gracias a los maestros del sushi. La calle Matsuyamachi es conocida como la calle de las muñecas. Aquí, los visitantes pueden disfrutar del tradicional ambiente japonés. Muñecas hechas a mano, con preciosos ropajes tradicionales, llaman la atención del visitante. El sentido de la belleza de los japoneses, caracterizado por su amor a las miniaturas y a las exquisitas decoraciones, está bien representado aquí. Kaiseki es una comida japonesa de varios platos que muestran claramente el sentido minimalista de la belleza de los japoneses. En cada plato se sirven pequeñas cantidades de comida. El kaiseki representa lo que se considera la esencia de la cultura culinaria de Japón. El kaiseki puede disfrutarse aún más comiéndolo lentamente y saboreándolo al tiempo que se aprecian los distintos colores y formas. Utilizamos productos de temporada para ofrecer unos platos sabrosos y que al mismo tiempo sean un placer para la vista. También utilizamos platos que complementen lo que se sirve en ellos. En la decoración japonesa de la mesa es importante que la comida se sirva en cantidades mínimas y en formas distintas. En el kaiseki, los aperitivos constituyen el primer plato. Se sirven productos de temporada para abrir el apetito. La sopa suimono sirve para limpiar el paladar. El sashimi es también una parte importante del kaiseki. En el sashimi se utilizan los pescados más frescos del día. Hoy tenemos besugo, atún y gambas. Lo último en servirse en el kaiseki es la tomehakana. Es un plato con marisco a la plancha o al vapor. Servido todos los platos, se sirve arroz remojado en té verde y unos pocos platitos de productos en escabeche. Es evidente que los japoneses aprecian la comida tanto por su apariencia como por su sabor.
Veamos qué sabores prefieren. A pesar de que la cocina japonesa parece muy sencilla, cuando se saborea se experimenta una miríada de sabores. Esto es una de las cosas más interesantes de nuestra cocina. Con tantos elementos decorativos, los platos japoneses parecen demasiado buenos para comérselos. Pero hay que experimentar su buen sabor a pesar de su precioso aspecto. Los magníficos diseños y los deliciosos sabores se combinan en los postres llamados wagashi. Esta es una tienda de wagashi llamada Kansudo y tiene 100 años de antigüedad. Los wagashi vienen haciéndose de la misma forma desde hace 100 años. Debido a que están hechos a mano, su precio es muy alto, pero se consideran el regalo perfecto. Los wagashi son tan bonitos y coloridos que con frecuencia se confunden con joyas. Solo al mirarlos se tiene la sensación de estar saboreándolos. Los ingredientes de los wagashi son harina de arroz, harina de soja y azúcar. A pesar de que se elaboran con elementos sencillos, los complicados patrones creados por los distintos colores y formas están inspirados en elementos naturales, como las flores, y se necesita una gran habilidad para elaborarlos. Todos son diferentes. Depende de la tela que se utilice, también cambia según la idea del shokunin. ¿Es un proceso artístico? Sí, lo es. Cada wagashi es un ejemplo del placer del shokunin al crear imágenes bellas. El pastelero siempre está creando nuevos diseños para mostrar la naturaleza por medio de sus pastelitos. Son más artistas que pasteleros. El castillo de Osaka se levanta en el centro de la ciudad. Fue construido por Toyotomi Hideyoshi en 1583 como punto de partida de la unificación de Japón. En este castillo se muestran recuerdos pertenecientes a Toyotomi Hideyoshi, incluyendo su armadura y su casco. Toyotomi Hideyoshi logró controlar el hasta entonces caótico Japón y unificar la nación por primera vez en su historia. Con el tiempo, fue convirtiéndose en el hombre más poderoso de Japón, a pesar de sus orígenes humildes, y llegó a ser el personaje histórico más popular de Japón. La calle Amerikamura de Osaka es donde se reúnen los jóvenes. Es una calle de libertad en la que los jóvenes exhiben su individualidad y su sentido de la moda. También es una calle esencial para la gente con talento que quiere ser descubierta. ¿Cuál es la comida más popular aquí, en Amerikamura? El takoyaki se ha convertido en un snack muy popular. Consiste en pulpo con masa de pan y tiene un sabor delicioso. Primero se echa la masa de pan en un molde. Se añade repollo y gelatina de lengua de diablo, jengibre, maíz y trozos de pulpo. Se echa salsa de carne al takoyaki y se espolvorea con trozos de bonito llamado katsuobushi. Es un snack perfecto. En Osaka hay una calle llamada Dotonbori, en la que abundan los restaurantes. Durante 330 años, este lugar ha sido el centro de diversión y punto de reunión de los sibaritas. Entre los muchos lugares a los que acudir, desde restaurantes de lujo a restaurantes de lo más sencillo, los más llamativos son los ramen. El ramen es una especie de fideo servido con un caldo casero. A los japoneses les encanta el ramen debido a los finos fideos y al sabor exquisito del caldo. Es uno de los platos más populares de Japón. La deliciosa zankonabe es casi tan popular como el ramen. Nabe significa cacerola en japonés. Aquí tenemos un caso en el que el nombre de un utensilio de cocina forma parte del nombre de un plato. La zankonabe consiste principalmente en una sopa muy sabrosa. Veamos qué hace que la zankonabe tenga tan buen sabor.
Primero se echan muchas verduras, como col china y brotes de soja. Se le añaden champiñones, una tarta de pescado llamada danko y tofu. Luego se añaden langostinos y anguila. Este es un plato muy sano y además es barato, aunque muy nutritivo. El yakitori es otro snack muy sencillo. El yakitori se prepara con varias clases de carne, incluyendo pollo. Se pone en un espetón y se asa. Con él se puede tomar cualquier bebida. En el yakitori se utiliza todo el pollo, incluyendo corazón, alas, muslo, cuello, piel, hígado e intestino. Además de con pollo, también se puede preparar con pato, gorrión, codorniz o faisán. Nara fue la capital del antiguo Japón. Esta ciudad es tan histórica como Kioto. La primera característica que uno puede observar de Nara son los ciervos que dan la bienvenida a los visitantes. La segunda es el templo de Dodaiji. Fue construido con la esperanza de que el país se defendiera por medio del budismo. El templo de Dodaiji es el edificio de madera más grande del mundo y ha sido designado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La tercera característica de Nara es naratsuke. Naratsuke es una variedad de platos japoneses llamados tsugemono, que son verduras cortadas conservadas en salsa de soja. En Nara le añaden pozo de vino para darle el tsugemono, su sabor especial. Como resultado de ello, se ha convertido en una especialidad muy conocida de Nara. La razón por la que utilizan el pozo de vino es que Nara había sido un gran centro productor de vino debido a la pureza de sus aguas. ¿De dónde proviene el naratsuke? El vino es uno de los productos más populares entre los importados de Corea. El método de elaboración del vino japonés también fue importado de Corea, e incluso conocemos el nombre de la persona que lo importó. Él enseñó a los campesinos a preparar el naratsuke. Los japoneses han adoptado costumbres culinarias de otros países. Este es un ejemplo de cómo pudieron nacionalizar culturas extranjeras. La ceremonia japonesa del té es un buen ejemplo de cómo una costumbre china se convierte en una japonesa. Desde hace cientos de años existe en Nidaiji una muy curiosa cultura del té. Experimentemos un té tradicional de Nidaiji, el ozamori. Los utensilios de la ceremonia del té son una pequeña tetera y una taza, aunque la taza utilizada para el ozamori es un cuenco grande. El ozamori se elabora con piñones molidos. Se añade agua y luego se remueve hasta que el polvo de piñón se ha disuelto. Hace 750 años se popularizó en Nidaiji este té y no existía ninguna taza apropiada para el té. Por ello, la gente echaba el té en un gran cuenco que compartían entre ellos. Por eso siguen utilizando cuencos grandes. En Nara hay otro plato muy curioso cuya base es el té. Son las gachas de té. Aunque se ha popularizado tanto que incluso existen restaurantes de gachas de té, cuando apareció solo era un plato sencillo. Puede apreciarse cómo han cambiado los tiempos cuando un plato de gachas de té, que solía ser la comida principal de la gente humilde, se ha convertido en una apreciada especialidad de Nara. Kioto es la ciudad más antigua de Japón. Kioto fue la capital de Japón durante 1000 años, desde el 700 a.C. hasta el periodo Meiji. Kioto es el centro cultural de Japón, y sus ciudadanos se sienten muy orgullosos de su ciudad, que se considera un museo viviente de la cultura tradicional japonesa. Desde el templo de Seishuji puede verse toda la ciudad de Kioto. Es un templo muy antiguo que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En la antigua ciudad de Kioto se encuentra el restaurante más antiguo de Japón. Inaugurado hace 370 años, se llama Okudan y su especialidad es el yodofu. La familia que dirige el restaurante Okudan desde hace 15 generaciones continúa preparando el yodofu como el primer día. El yodofu es un plato a base de tofu. Es algo tradicional de Kioto. El secreto del sabor constante del yodofu está en la preparación del tofu. Las 3 reglas que ha mantenido desde hace 370 años son: siempre servir el tofu recién hecho, nunca utilizar artefactos mecánicos para moler las semillas de soja, utilizar solo recipientes de madera para preparar el tofu.
Las semillas de soja se pasan por el tamiz y luego se añade nagari para hacer cuajar el líquido. Siempre se utiliza un cuenco de nagari. Pasada una hora, se vierte el tofu aún blando en un molde cuadrado y se le deja cuajar. Durante este tiempo se prensa el molde con una piedra pesada para conseguir su forma cuadrada. Finalmente se baña con agua fría con cuidado para que no pierda su forma. Y así se obtiene el tofu. Es mejor servir el tofu acompañado de otros productos, tales como el denganku, que es tofu quemado con una crema de soja, o komadofu, que se prepara con semillas de sésamo molidas. La forma de poner la mesa está inspirada por la naturaleza y esta respira con cada bocado de tofu. Una de las características de la comida japonesa es que está elaborada solo con elementos naturales. Si es posible, no se procesa ni se guisa. Los japoneses desarrollamos una cultura culinaria tan sencilla porque era fácil conseguir de su tierra agua cristalina e ingredientes frescos. La comida japonesa es estéticamente bella. Los japoneses han desarrollado una cultura culinaria que enfatiza el sabor natural de los ingredientes. Se consigue que sea una fiesta para los ojos añadiendo elementos coloristas y diseños de temporada con ingredientes muy sencillos. La comida japonesa atrae a gente de todo el mundo por su espectacular belleza. La cultura culinaria japonesa se ha desarrollado junto a la naturaleza. Los japoneses aprecian los sabores que más se asemejan a la naturaleza. Para los japoneses, la comida es la naturaleza. Ok, perfecto. Bueno, dentro de este video que acabamos de ver de Japón, vamos a encontrar dos cosas fundamentales que influyen en todo el resto de Asia. Si bien ellos no son los creadores de este concepto, ellos han sido los que mejor lo han podido plasmar. Hablemos primero de algo que hablaron al inicio del video, que se llamaba el kaiseki. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca del kaiseki? ¿Qué es? ¿Cómo funciona o algo? El kaiseki en realidad no es un plato como tal, es una forma de comer. En Europa, por ejemplo, siempre se ha tenido formas de comer, desde lo que habíamos hablado, ¿no? Desde los banquetes romanos, griegos, hoy por hoy el menú degustación y demás. El kaiseki es el equivalente del menú degustación para los asiáticos, pero tiene una connotación mucho más filosófica que gastronómica. El kaiseki tiene una connotación en la cual te habla acerca del equilibrio de los platos. Y eso es fundamental. Vamos a ver que toda la cocina asiática, obviamente por su influencia china, se basa en esto del equilibrio. El kaiseki es esto, ¿sí? El kaiseki es una forma en la que los japoneses, chinos también, y casi la mayoría de los asiáticos trabajan con cosas similares, pero el kaiseki es como que la parte fundamental, por así decirlo. Puede cambiar de nombres en otros países, pero va a ser lo mismo. El kaiseki en este caso es la forma en la cual los japoneses, los asiáticos en general, equilibran la comida. Es decir, si de primer plato te doy algo frito, el segundo tiene que ser algo al vapor o hervido. ¿Ok? Si el tercer plato es algo firme, el cuarto plato tiene que ser algo blando. ¿Ok? Entonces, la filosofía del kaiseki es el equilibrio en todo sentido. Sabor, textura, olor, humedad y cocción. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver que mucho de la comida asiática tiene que ver mucho con esto, ¿no? Frituras, el wok, salteados rápidos, caldos, sopas bien especiadas y todo,
pero no todo el menú va a ser así. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, para la península de Corea, vamos a encontrar sabores extremadamente fuertes porque el invierno de ellos es muy fuerte, entonces les obliga a tener otro tipo de preparaciones como los fermentados. Los fermentados son elementos que los europeos le huyen, por ejemplo, ¿sí? Y en este concepto del kaiseki, los coreanos han sabido equilibrar muy bien los sabores fermentados a su gastronomía. Entonces, el kaiseki es el equilibrio dentro de un menú, ¿sí? ¿Qué tengo que comer antes o después para que el menú sea completamente equilibrado, sea fácil de digerir, sea fácil de entender? Y esto viene desde un concepto que no viene de Japón, viene de China. Como les dije, China es padre y madre de casi todas las culturas asiáticas y tiene mucho que ver con el yin y el yang, ¿sí? Si no tienen mucha idea de lo que es esto del yin y el yang, seguramente lo han de haber visto al logotipo del yin y el yang, pero básicamente tiene que ver con la bondad y la maldad en equilibrio. Nos dice que todos tenemos las partes buenas y las partes malas dentro de un equilibrio universal. Y en la gastronomía funciona igual. Si no hay equilibrio dentro de un plato, no existe nada. Entonces, los asiáticos son como que los padres de generar el equilibrio. Todo esto que nosotros hablamos, pues, por ejemplo, de los sabores del umami. El umami sale desde Asia, ¿no? Que es un sabor que nosotros como que todavía no lo podemos entender bien porque no lo podemos encontrar en ciertas partes así como que muy, muy, muy firmes, pero en realidad este concepto del yin y el yang y del equilibrio se da de forma muy sutil. El umami es el quinto elemento de sabor que los asiáticos lo supieron, pero explotar muy bien. Es decir, si yo te sirvo algo salado, tengo que tener un contraste dulce. Si yo te sirvo algo ácido, tiene que tener un contraste amargo. Si yo te sirvo algo dulce, ¿sí? Y me paso lo dulce, tengo que tener algo cítrico para equilibrar. Entonces, casi toda la cocina asiática nos vamos a dar cuenta que genera ese equilibrio. Hay ciertos elementos o ciertas salsas o platos que yo he visto a lo largo de mi carrera que me parece que son como que el ejemplo fehaciente de lo que es el kaiseki o el yin y el yang, el equilibrio, ¿sí? No sé si ustedes conocen el ponzu, ¿sí? Es una salsa japonesa con reducción que tiene soya, salsa fermentada de pescado, togarashi, ondashi, limón, lima. Encontramos todos los sabores ahí, bien metidos, bien equilibrados, ¿ok? Entonces, ese es el kaiseki. Entonces, quise arrancar con la comida japonesa porque ellos son los que más han pulido la forma del kaiseki y tiene mucho que ver también con la forma de comer. Por ejemplo, nosotros aquí en Occidente está muy de moda el hecho de comer sushi. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo comerlo, ¿no? Es decir, cometemos errores al momento de comerlo. Basémonos otra vez en esto del kaiseki. Si nosotros hablamos de que el kaiseki es el equilibrio, cuando nosotros nos vamos a comer sushi y agarramos un rollito, ¿sí? Y lo sumergimos en la salsa de soya o en la salsa de anguila, esa es la antítesis de un kaiseki, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te dice que queremos generar equilibrio. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de comer este tipo de elementos? Únicamente mojamos una parte del rollo, o si estoy comiendo un sashimi, mojamos una parte del pescado, nunca sobre el arroz, siempre sobre la proteína, ¿ok? Para que la salsa de soya sea la nota de sal que me genere el equilibrio. Si nosotros nos ponemos a pensar, la comida japonesa sobre todo, es una comida falta de potencia en el sabor. ¿A qué me refiero con falta de potencia del sabor? Nosotros en una comida manaba le metemos un refrito, pero absolutamente todos los elementos que me puedan dar sabor. Pero eso no va a funcionar en un sushi, por ejemplo. ¿Me entienden? O en un miso. No va a funcionar así. Ellos buscan elementos que sean más fáciles de entenderlos, pero más complicados de combinarlos, ¿sí? Las mismas algas nori o las kombu, cualquier tipo de algas asiáticas, si nosotros las probamos solas, nos va a parecer un asco, así como que, ay, no, está tan feo, carrasposo en boca, no sé. Pero cuando nosotros lo generamos en buena combinación, es decir, una parte amarga del alga, una parte salada del pescado, ¿sí? Una parte dulce del arroz. Recordemos que los arroces son carbohidratos que se transforman en azúcares,
¿ok? Y después tenemos ciertos tipos de elementos que me van a subir el umami, como el wasabi, como la misma fermentación de la soya, como distintos pescados que han tenido ciertas preparaciones fermentadas y demás. Entonces, en eso se basa la cocina asiática, en el equilibrio, ¿ok? Bueno, ahora que hablamos un poquito de Japón, dijimos que voy a ir haciendo las retroalimentaciones dentro de cada cocina. Hablamos de Japón como una de las potencias gastronómicas del mundo, como una potencia mundial también. Hablamos que su sentido de gusto está basado en el kaiseki, que viene del mismo sentido y de la misma filosofía china, que es el equilibrio, y sobre todo en el paradigma de unos sabores equilibrados, tenues, suaves, bajos. ¿Ok? Hablemos ahora de un contraste completamente diferente. Vámonos para el otro lado de Asia, vámonos a la India. ¿Creen que en India trabajen con el kaiseki? No, ¿verdad? En No. India es sabor puro, potencia pura, ¿no? Combinación de especias, combinación de sales, combinación de encurtidos, combinación de productos y demás. Cuando hablamos de la cocina hindú, vamos a dividirla en dos fases, ¿sí? Antes de la llegada de los jesuitas y después de ellos. Antes de la llegada de los jesuitas y del Islam, también casi de todas las religiones que tienen que ver con el catolicismo, con el judaísmo, antes de que ellos lleguen, la comida hindú estaba basada en otro tipo de elementos y sus creencias hinduistas te prohibían consumir un elemento que para nosotros es extremadamente común como la res. ¿A qué me refiero? Los hindúes ven a las reses como un animal santo, ¿sí? Como un animal divino, ¿ok? Entonces no se consumía carne de res en esa época. Cuando llegan los cristianos con... Ay, se me acaba de ir el nombre. Cuando llegan los cristianos y cuando llegan los musulmanes, cambian ese paradigma y comienzan a introducir dentro de la cocina hindú la res. Pero tenemos 4 elementos básicos dentro de la cocina hindú. El curry, el gram masala, proteínas, ciertos tipos de proteínas, sobre todo pollo, cerdo, ¿sí? Y obviamente la especiería. Sin especias la comida hindú no funciona, ¿ok? Entonces nos vamos a ver metidos dentro de una gastronomía extremadamente potente en sabor. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han comido o han hecho comida hindú? Yo sé que en la escuela hicieron tandoori, ¿no es cierto? No me acuerdo si en cocina básica o en cocina avanzada. Sé que hicieron tandoori, que es un plato con mezcla de especies y demás. Pero aparte del tandoori, ¿ustedes entienden cómo es la combinación del gram masala? Porque ahí vamos a encontrar una connotación muy radical dentro de la cocina asiática. Ellos rompen con todo ese equilibrio que tienen las cocinas más potentes como Asia, como China o como Japón, con productos muchísimo más fuertes, ¿ok? Mucho más estables en sabor, mucho más picantes, mucho más condimentados y demás. También recordemos que India tuvo durante muchísimos años bajo el dominio del Imperio Inglés, entonces vamos a encontrar ciertas connotaciones también europeas dentro de la cocina hindú, ¿ok? Me quedan 30 minutos, déjame ver si es que, deme un ratito, sí, déjame ver si me da tiempo para ver todos. Creo que no. Verán, chicos, no, sí, puede ser, sí. Les paso el link para verlo. Ok, comida hindú. Les paso el link, lo vemos en 10 minutitos y lo conversamos. Los videos más largos se los voy a mandar para que ustedes lo puedan revisar en sus casas, ¿ok? Por favor, Marquita, ayúdeme compartiendo el último link. Gracias. Uno de ellos, el taller por módulos de la India. Este módulo en particular quedó tan lindo
que le pedí al equipo de producción que lo diéramos libre. Bienvenidos aquí al módulo 2 de este curso de la India. Miren, este módulo yo quiero hablarles a ustedes un poco de qué es la cocina de la India, cuál es mi visión de la cocina de la India y por qué. ¿Por qué un módulo tan teórico? Porque cuando uno cocina de otro lugar, no es solamente cocinarla, es entender el por qué esa cocina es de la manera en que es y además la cocina tiene que estar ligada a historias en el momento en que uno la hace. Sea por las razones que sea, comerciales, para amigos, en casa, para uno mismo. Digamos, no es lo mismo, para que me entiendan, hacer un sushi japonés sin entender absolutamente nada de qué es un japonés o qué es la cultura japonesa. Igual pasa en particular con la de la India. Lo primero es hablar de longevidad. Recientemente desenterraron, digamos, como hay siempre casos antropológicos en los cuales están viendo cómo es la historia de un país. Bueno, en el caso del sur de la India desenterraron una vasija intacta de barro que tenía, se cree, aproximadamente 6.000 años. Es decir, se data del año 4000 a.C. esta vasija de barro. Con la tecnología actual pudieron determinar qué se había cocinado en esa vasija de barro. Y lo más impresionante es que pudieron saber que en esa vasija había habido un estofado, se asume que un estofado por ser vasija de barro, de berenjena, jengibre, cebolla y cúrcuma. Qué impresionante saber que hace 6.000 años un pueblo ya estaba cocinando cocina compleja, porque obviamente implica sembrar estos vegetales, tratar estos vegetales, domesticarlos, sino además platos que todavía el día de hoy se siguen cocinando como cualquier estofado de berenjena con jengibre, cebolla y cúrcuma, que de hecho les voy a enseñar a hacer uno acá dentro de los platos que les voy a enseñar a hacer. Eso habla entonces de que nosotros estamos hablando de un pueblo que tiene 6.000 años cocinando, 6.000 años entendiendo la relación de la salud con cada uno de los ingredientes, 6.000 años haciendo instrumentos particulares para esa cocina, 6.000 años mejorando pasito a pasito una técnica. Por lo tanto, cuando uno ve la cultura asiática en términos gastronómicos como algo curioso, costumbrista, de otro país, raro, qué sé yo, lo que uno le quiera poner como mote occidental, uno está siendo no solamente poco humilde, sino miope, porque ellos nos llevan a nosotros probablemente 5.000 años de ventaja a la hora de las técnicas culinarias y del conocimiento. Entonces, lo primero que hay que entender es que estamos hablando de una cocina que tiene 6.000 años. Por favor, ¿le pueden poner pausa un segundo? El otro punto a entender es que... Ok, quiero hablarles de algo importante. Si no lo conocen, al chef que está hablando se llama Sumito Esteves, ¿sí? Es un chef latinoamericano, es venezolano, que ha vivido un montón de años en Argentina. Bueno, es un chef. ¿Okay? Pero acaba de hablar de algo sumamente importante, que es el tiempo, es la edad. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada estábamos hablando sobre Europa, de la edad del medioevo, de la Edad Media? Habíamos hablado que recién estaban surgiendo cierto tipo de elementos, de utensilios para poder cocinar. 3.000 años antes, Asia ya tenía todos los elementos para cocinar. ¿Sí? Ahí nos vamos a dar cuenta de la diferencia evolutiva que han tenido estas dos cocinas. ¿Qué pasó después? Europa evolucionó mucho más rápido y demás, pero la cocina asiática tiene muchísima historia. Una de las cosas fundamentales, por tanto, de la India como del video que acabamos de hablar de Japón, es el hecho de que estas naciones tienen mucho que ver con la tradición, ¿ok? Por ejemplo, en Japón, para poder cocinar arroz, tienes que trabajar mínimo 2 años en un lugar solo haciendo arroz. Para cortar el pescado, el fugu, solo para que comiences a trabajar con un poco de fugu, son 4 años, ¿ok? Entonces, todos estos tipos de elementos hacen que las comidas asiáticas tengan muchísima más connotación histórica, ¿ok? Por favor, terminemos de ver el video. Que la India es un país increíblemente grande. Si ustedes un día agarran un globo terráqueo y pegan la India a América, se van a dar cuenta que prácticamente va desde California, desde los Estados Unidos, hasta Colombia. Entonces es como tratar de entender qué es la cocina de todos los países que uno vea que hay entre Estados Unidos y Colombia. Venezuela, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, México, Estados Unidos. Entonces es muy difícil definir qué es cocina de la India, porque la cocina de la India son las cocinas de la India. Ahí voy al siguiente punto. Normalmente cuando uno es extranjero, conoce
no la cocina de un país, sino la que más se popularizó de ese país. Suele ser la cocina inclusive que tiene que ver con aquellas personas de una región que fueron las que más restaurantes montaron en otro lugar. Uno, por ejemplo, cuando habla de cocina de la China, que no está hablando también de 6.000 años de historia, de un país increíblemente grande, mucho más que la India, ¿qué sucede? Cuando uno habla de cocina de la China, uno en el fondo lo que conoce es la cocina cantonesa, porque fue la que más se popularizó en Occidente y la que más personas de ese lugar montaron un restaurante. Con el caso de la cocina venezolana pasa algo relativamente parecido. La que más se ha popularizado es la cocina del Zulia, la maracucha, porque han sido más los maracuchos los que han impuesto de alguna manera el emprendimiento alrededor del mundo de la cocina. ¿Qué pasa con la India? Es la cocina del norte la más conocida. Algunos platos del sur, contados platos del sur, como por ejemplo una panqueca de granos fermentados muy grande que se llama dosa, es conocida. También es curioso porque es conocido platos que no son propios de la India, sino su evolución en otros países, como, qué sé yo, pollos. Hay varios pollos que se hacen en Inglaterra, qué sé yo, como el chicken tikka, y un montón de pollos de esos que no son tan populares en la India, sino que se popularizaron afuera. Inclusive, en el caso de América, hay lugares como la isla de Trinidad, que terminó siendo un pan, digamos, de trigo, relleno de pollo con vegetales y curry, lo llaman roti, todo el plato, cuando en la India roti es solamente el pan. Entonces, las cocinas evolucionan distinto en otros países, tienen otros grados de picor, otros grados de especias, etcétera, y eso es absolutamente natural y lo vamos a ver acá en este taller. Entonces, cuando uno habla de cocina de la India, también hay que ser humilde en ese sentido. Uno conoce muy poco de la cocina de la India, cocina el norte. Yo casualmente tengo que ver con el norte porque mi mamá era del norte, pero son fundamentalmente los platos que uno conoce. Poquitos, de hecho, a propósito, voy a hacer un pescado con coco, muy del sur, para que entendamos que hay otros platos. Y a propósito, voy a hacer un pescado con carne, para que uno no tenga esa idea medio loca de que la India es 100% vegetariana. Efectivamente, hay muchos vegetarianos en la India, pero es un país donde se consumen proteínas también. Finalmente, cuando se habla de cocina de otro país, hay que entender que hay una cocina propia del lugar y una cocina propia de la que se populariza en otros espacios. Yo, que vengo de una casa de la India, pues lo he tenido que vivir de mil maneras. Primero, he ido muchas veces a la India, por lo tanto he comido la cocina tal cual como la hacen mis tías o como la hacen mis primos, o los restaurantes que he ido en la India, he ido varias veces a la India, pero también he probado la que hacía mi mamá, y la que hacía mi mamá de alguna manera era con los productos de, digamos, de Venezuela, y también he probado la de los restaurantes de gente de la India, por ejemplo en Chile, donde vivo yo actualmente, y todas son distintas. La cocina hindú chilena, por llamarlo de alguna manera, no sé por qué siempre tiene unos tonos dulzones que a mí me parecen medio curiosos y es muy poco picante. La cocina hindú americana, o sea, me refiero a Latinoamérica, siempre, curiosamente, a mí me resulta como un poco fuerte de curry, del que hablaremos mucho después. La cocina inglesa pues se parece un poco más a la hindú tradicional y la de la India propiamente es súper especiada y súper picante. Entonces, no se sienta mal usted si usted decide ajustar esa cocina al gusto de la persona a la que se le está dando en ese momento, porque si no, simplemente no va a tener éxito. Es decir, si usted decide hacer una comida que sea extremadamente picante para amigos que vienen a la casa, que vienen de un país que no son grandes comedores de picante, pues aquello va a ser un enorme fracaso. Así que hay que, digamos, entender todo el contexto de lo que implica cocinar la comida de otra cultura. Eso sí, es un vicio, se los puedo anunciar de entrada. Una vez que uno empieza a entender las sutilezas detrás del mundo de las especias y de la manera en que se cocina la cocina de la India, es como que uno entra por un camino del cual ya no quiere salir. Empieza a ver libros, empieza a comprar, empieza a ver videos, empieza a buscar ingredientes distintos y se empieza a volver un camino absolutamente fascinante. Así que qué bueno que vamos a hacer juntos parte de ese camino. El micrófono, chef. No se me escucha, chef. Como les decía, nos acaba de decir algo sumamente importante Sumito Esteves. Nos acaba de decir cómo es la variación de una comida cuando tú te vas de región a región. Y eso pasa en todo lado, en todo lado. Verán, cuando yo vivía en Italia, yo no vivía en las ciudades grandes de Italia, yo vivía en Nápoles, que es relativamente pequeña. Me invitan a comer en un restaurante que era un restaurante, ¿cómo se llama? De
cocina itinerante y había un chef ecuatoriano y que iba a hacer comida ecuatoriana. Nada que ver. No estaba fea, pero nada que ver con lo que nosotros entendemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de conocer la gastronomía in situ, es decir, en el lugar, te vas a dar cuenta que todas las variedades que encontramos son muy distintas. Pero sí o sí, vamos a tener cosas como connotaciones muy marcadas. En la India, especias, curry, picante. El picante es una base dentro de la cocina hindú. Y otra de las cosas simpáticas dentro de la cocina hindú son sus tradiciones. Para ellos, por ejemplo, ellos no comen con cubiertos. Sus cubiertos son sus manos. Y dentro de esa connotación histórica que ellos tienen al comer, tienen unas cosas que son muy simpáticas. Por ejemplo, ellos no comen con la mano izquierda. Aunque tú seas zurdo, no interesa, tú no puedes comer con la mano izquierda. Es una falta de respeto, porque según ellos te dicen que con la mano derecha como y con la mano izquierda me limpio. Entonces, no conjugan las dos cosas, ¿ok? Entonces, este tipo de tradiciones es muy, muy, muy notable al momento de tú servirte un alimento. Tú, por ejemplo, cuando tú te sientas a una mesa o te invitan a comer en un restaurante hindú o una familia hindú y todo, y obviamente la forma o el tipo de servicio que ellos tienen es un servicio a la rusa, es decir, te pasan todas las bandejas a una mesa y tú vas comiendo de las bandejas, ¿no? Entonces, cuando tú quieres agarrar un elemento con la mano izquierda, lo primero que vas a ver son miradas de justicia, que te ajusticia y te dicen, no, o sea, eso es de mala educación. La única que ocupamos es la mano derecha, ¿ok? Una vez con unos amigos hindús allá en Italia, me invitan a comer y claro, yo me siento y me preguntan si quería cubiertos. Yo dije, no, 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 tranquilo, yo como igual como ustedes. Según yo dije, les veo cómo comen y va a ser más fácil. Ellos no tenían absolutamente ni un grano de arroz, ni un grano de salsa que no fuera como que en la mesa, ¿no? Y yo era un enchastre, yo era un cerdito, así tenía toda mi mesa completamente sucia, porque no estás acostumbrado a esa forma, ¿no? Entonces después me fueron explicando un poco cómo comen y por qué comen de esa forma. Entonces, el hecho de coger con los 3 dedos el arroz, primero tomas el arroz, ¿tac? Lo haces bolita y es por eso el hecho del arroz aglutinado, tomas, lo haces bolita y con esa bolita de arroz sumerges dentro de los curries. Entonces, y al momento de meterte en la boca, como tus dedos están sucios, estas 3 partes del dedo, es decir, las yemas de los dedos son las que van a estar sucias. Entonces, la forma correcta es, tomo mi pedazo de arroz, lo sumerjo dentro de la salsa o de los curries o de los gran masalas y al momento de introducirme a la boca no puedo permitir que pase más de las yemas. Entonces en mi boca solo mis labios únicamente van a absorber o van a quedarse con el resto de salsa que queden de mis dedos. Es una pésima costumbre meterse a los dedos y chuparse los dedos. Si bien comes con las manos, no tienes que mostrar que te estás metiendo las manos hasta la garganta. Entonces es una forma tan delicada y a la vez tan loca de verlos cómo comen, porque comen rapidísimo, ¿no? Entonces van cogiendo y mientras van hablando y todo, y los manes sumamente limpios. Yo estaba hecho un desastre, y es por eso, ¿no? Es la tradición, es el entender cómo consumen un producto, cómo es la tradición de ellos. Muchas veces, por ejemplo, si fuéramos no sé si ustedes son, pero si estuviéramos dentro de una familia que tiene la tradición de antes de sentarse a la mesa dar gracias y una persona mete la mano, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo vemos con ojos de juzgación, ¿no es cierto? Entonces lo vemos y decimos, oye, pero espera un rato a que demos las gracias primero. Pasa exactamente lo mismo con estas otras culturas, ¿ok? Entonces, la comida hindú, como les decía, sigue siendo parte de Asia, no tiene una influencia china tan fuerte, tiene influencias más europeizadas y africanas, pero sigue siendo una de las cocinas más fuertes dentro del continente asiático. Recordemos también que que India es uno de los países más poblados de Asia y obviamente va a ser un país influyente dentro de esta zona, ¿ok? Vamos a hablar del siguiente país, que es China. China, como les dije, este sí es un país al cual hay que dedicarle un buen tiempo, entonces les voy a enviar únicamente el link para que lo vean después. China es un país tan grande que tiene muchísimas diferencias. Cuando nosotros hablamos de comida china, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes? Chifa, ¿sí o no? Sí, ya te digo.
Claro, exacto. Arroz chino, chaulafán, productos cocidos en salsas agridulces, wontons, kung pao, etc, 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 etc. El problema es que todo lo que a nosotros nos llega aquí de Latinoamérica, de lo que nosotros creemos que es comida china, es únicamente comida de un sector chiquito de China, que se llama Cantón. ¿Sí? No sé si han visto, seguramente han de haber visto en algún chifa que dice chifa cantonés, chifa cantón no sé cuánto. Es porque de esa zona viene toda la influencia china que nosotros encontramos dentro de las cocinas latinoamericanas. ¿Ok? Pero China es un país muchísimo más grande. Muchísimo más grande. Entonces vamos a encontrar un montón de elementos, de connotaciones dentro de la cocina china que son impresionantes. Nosotros no nos damos cuenta la cantidad de cosas que encontramos dentro de la cocina china. Hay muchas veces que nosotros por documentales o por lo que sea, hablamos de la comida china como si fueran que esos manes se comen absolutamente todo. Sí y no. Muchas veces nos hemos dado cuenta que la costumbre de ellos es comer animales exóticos, pero tiene mucho que ver también por la situación geográfica. Hay que entender eso. Ellos, al ser un país tan grande, ¿sí? Y la forma o el medio en el cual ellos comercian sus productos es a través de un río, que es el río Amarillo. Para que se ubiquen más o menos, China es así de grande y tiene un río que viene obviamente desde la costa y llega casi hasta el final de China, desde donde inicia la ruta de la seda. Entonces, este río Amarillo, que es navegable para barcos de calada alta y demás, este río Amarillo es el que va a generar la conjunción entre todo China. Pero China es tan grande que vamos a encontrar miles y miles y miles de diferencias gastronómicas, desde el producto en el que consumen, ¿sí? Si nos vamos más al sur de China, vamos a encontrar un montón de productos a base de mar. Arroz y pescado, arroz y pescado, arroz y pescado. Nos adentramos un poco más por el río Amarillo y nos vamos a encontrar en cambio con nuts, ¿sí? Con fideos. Recordemos que los fideos vienen de China, son creación de China. Entonces, si nos adentramos un poquito más al río Amarillo, vamos a encontrarnos en cambio con otro tipo de preparaciones, sopas, nuts, picantes, arroz siempre y demás. Entonces, la comida china, como les decía, al ser uno de los países más grandes, más influyentes y más antiguos, es gigantesca. Deberíamos tener, no sé, creo que un módulo solo de comida de China para poderle entender un poco mejor. ¿Ok? Entonces, les voy a enviar ahorita el link. No lo vamos a ver, por favor, porque ya les digo, es un documental de como 40 minutos, entonces un poquito largo. Les voy a enviar para que ustedes lo puedan chequear en sus casas. Y con eso vamos a tener una mejor visión de a qué se refiere con el yin y el yang, elementos de equilibrio y demás. ¿Ok? Entonces, para ya ir cerrando la clase, hagamos una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto en el día de hoy. El día de hoy hemos hablado del continente más grande del planeta. Para poder entender su gastronomía, primero tenemos que entender geográficamente dónde se encuentra y por qué zonas pasa. Hemos hablado de que Asia tiene lugares desde el norte, que es básicamente Rusia, donde está todo congelado, hasta unas playas paradisíacas como las de Tailandia, ¿no? Desde unas zonas hipercomerciales como China hasta países y comunidades extremadamente pobres como Kazajistán, Uzbekistán y Kazajistán. Encontramos del otro lado los que están más pegados a la zona europea, donde encontramos un poco de comida más europeizada, refinada, pero siguen teniendo connotaciones muy asiáticas, ¿sí? Y después encontramos también países en la parte de lo que sería Asia Central, donde la comida está basada en la religión, ¿sí? El hinduismo, el islam y el hebreísmo, o la comunidad hebrea, que siguen siendo parte de Asia, pero su forma de cocinar y su forma de ver la cocina es completamente distinta gracias a la religión que tiene. ¿Ok? Como les decía, Asia es un país gigante, Asia es un continente gigantesco en el cual vamos a encontrar 4 cocinas fuertes: Japón, China, Tailandia e India. ¿Ok?
Esto también tiene que ver mucho con el concepto del equilibrio de la cocina, sobre todo con la parte de Asia occidental, perdón, Asia oriental. Y encontramos el manejo de productos frescos. No en todo Asia, recordemos que Asia es gigante, pero si hablamos de comida china, coreana y japonesa, vamos a encontrar elementos frescos. Antes de irme, quiero hablar sobre un país que hoy por hoy, por cultura, está muy de moda, ¿sí? A todos los que les gusta BTM, ahí se van a dar cuenta. Corea, hoy por hoy, es uno de los países más famosos y con mayor inquietud acerca de todo, ¿no? De su cultura y de su gastronomía. Muchas veces, seguramente tengo muchos alumnos jovencitos que están mucho más familiarizados con esto de la cultura coreana y se van a dar cuenta y van a decir, ay, no es que este postre es coreano, estos de helados son coreanos y demás. Hay que entender que la comida coreana es una de las más influyentes también de Asia, no es tan desarrollada, pero en cambio el uso de ciertos elementos que para Asia mismo y para Europa eran, porque ahora ya está un poco más allegados a esto, pero en ese momento Corea por su invierno trabajaba mucho con elementos fermentados, que hoy por hoy recién los estamos viendo. Muchos de ustedes, si no fueron de este semestre, fue el kimchi, exactamente el kimchi. El kimchi son sabores fermentados, pero ¿por qué los fermentan? Tanto el kimchi como la soya y demás, porque ellos tratan de trabajar con elementos fermentados. ¿Alguien sabe? Porque en el resto de Asia no es muy común, ¿eh? Es por la zona geográfica y por el clima, ¿sí? Corea, las dos Coreas, pero sobre todo la Corea del Sur, es una de las penínsulas que tienen un clima muy agresivo, sobre todo en los inviernos. Entonces, para que ellos puedan sobrevivir con sus productos y demás, necesitan generar elaboraciones que puedan permitirte tener los productos durante mucho más tiempo en buen estado. Entonces, los fermentos, la salazón, del uso de sales, del uso de vinagres, son muy comunes en este tipo de cocinas porque son métodos de conservación. El kimchi es una fermentación a base de coles que me sirve para poder tener durante casi un año una col cosechada. Entonces vamos a encontrar que la cocina asiática tiene de todo, ¿no? Pescados, mariscos, uso de cosas dulces y saladas, y no me refiero a únicamente los salteados agridulces. Vámonos por la parte asiática, por ejemplo. Leche de coco, jengibre, hierba luis y pescado. Si yo te digo estos 4 elementos, tú me vas a decir, comida tailandesa, de ley, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que Asia es un continente tan grande, con una variedad de sabores tan grandes, que únicamente hay que saber apreciarlos. Son países y continentes que nos llevan de ventaja 3000 años de historia gastronómica. Entonces, seguramente nosotros no entendamos que los chinos en cierta parte de China central coman, no sé cómo se llaman estos animalitos escorpiones fritos en pinchos, y nosotros vamos a decir, ay, qué loco, estos manes están... Bueno, por ahí la antigüedad, el tiempo y la tradición, puede que esos kaiseki sean algo muy básico y muy fundamental dentro de la gastronomía asiática. Para nosotros, Asia sigue siendo un continente desconocido. Ellos mismos se han encargado de generar eso durante muchos años, se aislaron a la globalización, si bien fueron los creadores de la primera ruta de globalización comercial como la ruta de la seda. Como cultura, la cultura asiática siempre ha estado muy hermética en el hecho de abrirse y de mostrarnos, ¿no? Entonces, hoy por hoy que las culturas asiáticas están mucho más fiables en abrirse y de contarnos cómo son su historia, tenemos que aprovechar porque nos llevan 3000 años de historia que nosotros no entendemos todavía cómo es el consumo de ciertos elementos que para ellos son tradicionales, gustosos y demás. ¿Ok? Con esto hemos terminado, chicos. Espero que mañana en el examen les vaya súper bien. Las preguntas son bastante simples. Léanlo, no hay ningún problema. Antes de terminar la clase, me gustaría saber si tenemos alguna duda acerca de todo lo que tiene que ver con comida asiática, o por lo menos de las cuatro potencias gastronómicas que hablamos: China, Japón, India y Tailandia. ¿Tengo alguna pregunta? Sí, ¿de dónde dijo que era el marisco? Porque Japón es grande, dijo, o sea, China es El grande. marisco del mar. Yo sé que es del mar, pero, o sea, el país o la provincia o...
La zona. Me estás planteando mal la pregunta, porque si me dices de dónde es el marisco, te digo que es del mar, porque vas a encontrar mariscos aquí en México, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile. Zona marisco. Pero ¿sí? estamos hablando de China, por favor. Por eso te digo, zona de me estás marisco. formulando mal la pregunta, porque si me estás preguntando por un producto, no tiene un lugar específico, ¿sí? Y el lugar que producto es el estábamos producto. viendo, o sea, el lugar que estábamos viendo, donde vi todo el área de marisco, que justo yo fui la que comenté eso. O sea, ¿Aló? No te escucho. de- Ahí te escucho. justo yo fui la que comenté del marisco, o sea, en China, en todas esas áreas, se come mucho marisco. Entonces, Ya, ¿cuál es la pregunta? la pregunta era, o sea, de ese lugar donde mostraron todo lo que es marisco, donde prepararon todo eso, ¿dónde era? Que no sé mucho de eso. Perdón, no te sigo entendiendo la pregunta, porque ya te digo, el marisco es de todas las zonas costeras, entonces todos los países que tengan una zona costera van a tener peces y mariscos. Puede ser Japón, puede ser China, puede ser Tailandia, puede ser India. En cualquier parte donde tú encuentres mar, vas a encontrar mariscos. Ya, en China, ¿dónde hay mar? En todas las partes donde tengan costa. O sea, la zona que sea fuerte en marisco. La India. Claro, no vamos a encontrar, por ejemplo, si hablamos de Ecuador, no vamos a encontrar marisco fresco en el Carchi. Complicado, Claro, ¿no es sí. cierto? Sí, O sí. en Sucumbíos. Difícil encontrar mariscos frescos por ahí. Pasa lo mismo en cualquier parte del mundo. Hablamos de los países que consumen mayor cantidad de productos del mar, como mariscos y pescados. Obviamente son países que tienen costa. Si me hablas de China, sí, obviamente que China tiene consumo de peces y mariscos, pero en las partes donde tienen salida al mar, Japón es dónde una consumen isla, más? obviamente que va a tener. ¿Dónde consumen Ah, más? esa sí es Por una favor. pregunta. Esa sí es Muchas una pregunta. gracias. Le ¿Dónde agradezco. consumen más mariscos dentro de la cocina asiática? En todos los lugares donde vas a encontrar mar, ¿sí? Japón, China, Tailandia, en cualquier parte donde encuentres salidas del mar, vas a encontrar consumo de mariscos. Y si te metes más para la montaña, vas a encontrar, obviamente, consumo de otro tipo de productos, no sé, pollo, chivo, cerdo. El cerdo es uno de los productos más consumidos dentro de Asia, recordemos eso. Pero, obviamente, si es que vives o si es que tienes una zona marítima, obviamente es el consumo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Todo bien, chef, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces con eso hemos terminado lo que tiene que ver con la comida asiática. Les agradezco muchísimo. Espero verlos pronto. Y de mi parte, nada más. Muchas gracias. Cuídense. Bye. Gracias, Chef. Gracias. Gracias, Chef. Gracias, chef. Gracias, chef. Un Gracias, bendecido descanso. Gracias, chef, igual. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Por favor, no se olviden de ver el video, ¿sí? De China. Okay. Valentina.